Las 8 de la mañana con 52 minutos. Hoy día para mí es un gran honor. Tenemos a uno de los mejores pediatras en este país. Es el doctor Rodrigo González Luna, pediatra, inmunólogo y alergólogo. Doctor, un honor tenerlo en este espacio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos una cantidad enorme de preguntas, doctor. Y yo quisiera empezar primero con una breve introducción. A ver, hoy estamos en una ola. No sé si es la tercera, la cuarta, la quinta o si algún día nos hemos bajado de la ola de COVID. Pero se nos olvida el tema de los niños y lo peor, se nos olvida el tema de los doctores. Hablamos de que si una carta es necesaria, hablamos de tomar riesgos, hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de ciencia, no hablamos de los doctores. ¿Cómo lee lo que está pasando en estos momentos, doctor? Pues que realmente es controversial. Yo creo que nos estamos desviando un poco de el objetivo de toda la estrategia que se está llevando a cabo en el país, ¿no? Realmente anteponer cuestiones políticas antes del bienestar de mucha gente, ¿no? En este caso los niños, pues es realmente desviar, ¿no? Entonces realmente es importante enfatizar o enfocarnos en lo importante que es, pues de primera instancia, continuar con las medidas preventivas, ¿no? La sana distancia, el lavado de manos, etcétera, ¿no? Y sobre todo toda la estrategia de la vacunación. Realmente ha habido mucha duda o mucha expectativa respecto a cómo se está llevando la cuestión de la vacunación, claro, ¿no? Entonces, que realmente están dejando a los niños. Yo creo que sí habría que manejar esto con prudencia, ¿no? Realmente hay que dar prioridad en este caso y es una realidad, ¿no? Que quienes están siendo mayoritariamente afectados son los adultos, claro, ¿no? Pero si tenemos a población adulta sin vacunar, ¿no? Que todavía hay un gran rezago, falta mucha gente por vacunar, pues evidentemente vamos a continuar con esta sobresaturación de servicios de salud, etcétera. Entonces, de ahí partimos del hecho de que los niños no es que tampoco sean desdeñados o que el hecho de que los niños tampoco sean importantes, sino que realmente se está dando una prioridad, ¿no? Respecto a la realidad que tenemos, ¿no? Los adultos son los que están saturando los servicios de salud. Sin embargo, los niños actualmente se está viendo cómo se está comportando la enfermedad, ¿no? Recordemos que es algo que no tenemos un precedente como tal, ¿no? Estamos caminando, ¿no? Y estamos aprendiendo con la marcha, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un regreso a clases? Porque, bueno, se va a dar hoy día y insisto, el debate, pues será que una carta, que no, que vamos a hacer un comité de padres de familia, o sea, política, a final de cuentas. Claro. En ciencia particular, o sea, usted como pediatra, ¿cómo tendría que ser un regreso a clases, doctor? De primera instancia, yo creo que sería vacunando, terminando de vacunar a la gente, es decir, tratando de disminuir el riesgo de contagios. Realmente, ¿al 60%, al 50%, al 70%? Más, yo creo que más del 80-90% de la población. Realmente hay, como te comento, hay un gran rezago al respecto, pero sería de primera instancia. Ahora, es importante señalar también pues las carencias con las que vemos en algunas escuelas, ¿no? Que desde servicios de sanitarios, drenaje, etcétera, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que tener primero contextualizar cada ambiente, cada escuela y tomar decisiones con base a esta situación. No puedo yo comparar un sector de niños de la ciudad a un sector de niños en comunidades aisladas o en un medio rural, finalmente, porque son contextos completamente diferentes. Entonces, yo creo que de primera instancia necesitaríamos partir de a qué población va dirigida toda esta estrategia. ¿El COVID afecta a los niños o no afecta a los niños? Porque se está creando un discurso, a mi punto de vista, un poco peligroso. Entonces, al niño no le pasa nada. No, claro, eso no es verdad. Los niños están presentando manifestaciones de COVID, se están enfermando como los adultos y, como te comento, realmente sí es una realidad el hecho de que la cantidad de niños es menor que la de adultos. Esto finalmente por cuestiones, por ejemplo, en el caso de mi área, ¿no? El sistema inmunológico, pues hasta cierto punto existe cierta protección, ¿no? Que da el hecho de que durante la infancia nosotros que generemos una mayor cantidad de anticuerpos porque estamos expuestos a algo que se conoce como infecciones cruzadas. Okay. Los niños se están enfermando de manera más frecuente que los adultos porque están en contacto con otros niños, con otro tipo de microbiotas, etc. Claro. Nuestra visión de niños es muy política en este país, por desgracia.
tienes 17 años, eres un niño. No, ya no eres un niño, ya es muy diferente. Que primera infancia, que niñez, etcétera. ¿Dónde es más riesgoso o cómo lo podemos ver? O sea, el niño, el de 0, no sé, a 5, o de 5 a 10, o los mayores de 12, ¿dónde es más peligroso? ¿Tenemos datos de eso? Pues sí, actualmente hay datos. De hecho, se han reportado más de 60,000 casos en población en niños, y de ahí habían habido arriba de 900 defunciones. El grupo más afectado finalmente son las etapas escolares o preescolares, que abarca desde los 6 años hasta los 14, 15 años, que es un grupo importante porque son el grupo de que va a la escuela generalmente, claro, ¿no? Que tiene que estar de manera presencial en una escuela y que evidentemente, pues con todo lo que conlleva, ¿no? El contacto, el hacinamiento, etcétera. La vacuna para los niños, pero en este país parece que está prácticamente vetado, pero ya en otros países se está empezando a hacer una vacuna para menores de edad, pero es una vacuna distinta, es la misma vacuna, es en menor dosis. ¿Cómo es una vacuna? Es la misma vacuna, realmente. La indicación que tenemos actualmente es a partir de los 12 años de edad. Actualmente ya se aprobó en algunos países la aplicación a partir de esta edad, y realmente es la misma vacuna, no cambia, ¿no? Únicamente es el esquema, y que evidentemente tenemos que completarlo. Realmente también ha habido controversia respecto a esta situación de por qué los niños no se vacunan, o por qué no son como, pues no sé si llamarlo prioridad, pero no son el grupo de choque, ¿no? Justamente considerando esto, sí es importante enfatizar que la vacuna no está contraindicada en los niños, o sea que no es importante. No es que los niños no se vacunen porque no se puedan vacunar, sino que realmente no hay una contraindicación. Los niños se tienen que vacunar. Y no hay vacunas también, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, o sea, también, ¿no? Finalmente, el pretexto no es científico, exactamente, es real, no hay vacunas. Entonces, como tú mencionas, para adultos, para niños menos. Nos hacen muchísimas preguntas. Esto me llama mucho la atención y da pauta a las secuelas. Hemos visto cómo hay gente que le da COVID, un COVID grave, y de repente tardan meses en volver a caminar, en volver a respirar, o tienen problemas de riñón, o de hígado, o de visión, o se les cae el pelo, etcétera. Y esta señora en particular nos acaba de escribir y nos dice: mi sobrina, que tenía 4 años el año pasado, estuvo hospitalizado por el tema de COVID. Ahora sus médicos del ABC pareciera que están seguros que lo que tuvo, que lo que tiene ahora es el síndrome inflamatorio multisistémico, una especie como de secuela de COVID en niños. ¿Cómo son las secuelas de COVID en niños? Bueno, hay que aclarar que esta manifestación, que se conoce como PIMS o en sus siglas, que es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, no es una secuela de COVID, es una manifestación clínica grave de COVID, ¿no? Es una respuesta, nosotros lo conocemos como una respuesta inflamatoria sistémica acelerada, y que causa todos los daños a nivel de tejidos y órganos, que son la fiebre, la dificultad respiratoria, manifestaciones en la piel, y con alteraciones también a corazón, a hígado, al sistema nervioso central. Entonces es importante hacer esta aclaración. No son secuelas, no es algo que me da COVID y luego me da esto. No. Se ha visto niños que son desde asintomáticos, es decir, niños que no tienen ningún síntoma y que únicamente se hace el diagnóstico por cuestiones epidemiológicas, es decir, están en contacto con una persona con COVID, ¿no? Hasta esta manifestación catastrófica o grave. Y les pasa a otros, digo, este es un ejemplo muy particular, pero un niño que tenga COVID puede llegar a tener secuelas después de COVID. Sí, claro. ¿Los adultos? Sí, claro. Finalmente, apenas, como te comento, estamos aprendiendo, vamos caminando, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero hemos visto secuelas a nivel pulmonar principalmente, como a nivel del sistema nervioso central, a nivel musculoesquelético, ¿no? Finalmente, también va asociado con todo lo que conlleva una hospitalización, el uso de las multiinvasiones, ¿no? El uso de catéteres, etcétera. Todo esto también conlleva daño o secuelas. Nos dicen aquí también el asunto, ¿recomiendan vacunar a los niños de 13 o 15 años si se puede hacerlo en los Estados Unidos? Pues sí, ¿verdad? O sea, claro, sí. Si tienes la posibilidad de salir, pues sí, definitivamente sí. Nos escriben también aquí, para menores de 12 años. Pues realmente no hay evidencia todavía. No es tanto que no se pueda, sino que realmente se están haciendo
más estudios se están haciendo finalmente para que un biológico, una vacuna, salga al mercado o se aplique a la población en general, tiene que pasar una serie de controles, una serie de estudios. Entonces, actualmente no se tiene experiencia, no se tiene un precedente para considerar a población menor de 12 años. ¿Cómo es la prueba de COVID para niños? ¿Es la misma? ¿Recomiendan hacer prueba a los niños? Pues realmente al inicio no se recomendaba justamente por esta cuestión del abasto y de la disponibilidad de la prueba. Actualmente únicamente se recomienda en aquellos pacientes en los que realmente exista una sospecha. Sobre todo se está utilizando mucho. Recordemos que no todo es COVID, también tenemos el problema en los hospitales, que tenemos otro grupo de enfermedades, tenemos pacientes con enfermedades crónicas que también requieren atención médica. Entonces, el protocolo que se está siguiendo en muchos hospitales, tanto a nivel público como privado, es justamente hacer un tamizaje o un filtro con pruebas de COVID, pruebas rápidas, PCRs, generalmente van de antígeno, que es justamente la forma en la que nosotros podemos descartar de manera rápida, de primera instancia, una infección por COVID. Nos preguntan, ¿niños de maternal o niños de guardería tienen riesgo de 0 a 3 años, por ejemplo? Sí, claro. Nos ha tocado ver, te puedo contar el caso de un grupo de unos trillizos que justamente hijos de mamá con COVID, con SARS-CoV-2 positivo, y justamente los niños, si bien estaban asintomáticos, los niños son potencialmente contagiosos o pueden transmitir la enfermedad. Entonces, ¿realmente existe el riesgo? Sí, claro. ¿Cómo diferenciarlo? Porque de repente, hoy también estamos todos muy nerviosos y bueno, usted es alergólogo, también eso llama mucho la atención, entre que a lo mejor es una alergia o es un COVID o algo por el estilo. ¿Cuáles serían como los principales síntomas? Porque también hay mucho asintomático, mucho pequeño asintomático. Es una excelente pregunta, sobre todo porque muchas veces la sintomatología respiratoria es la que predomina. Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas que más frecuentemente hemos observado es la presencia de fiebre. Las alergias difícilmente o prácticamente no dan fiebre, ¿no? Un dolor de garganta, un dolor de faringeo, dificultad respiratoria, manifestaciones en la piel. Hemos observado también manifestaciones gastrointestinales, vómito y diarrea, dolor abdominal. Todos estos síntomas, hablando de una cuestión o de una enfermedad de alergia, no la dan como tal. Entonces, es muy importante y lo más útil o lo más importante de todo es justamente el antecedente o el contacto, ¿no? El contacto con una persona. ¿Es cierto que un niño de 13 años, dicen aquí, que ya tuvo COVID, aunque haya sido asintomático, tiene anticuerpos durante un año? Que los niños tienen más anticuerpos que los adultos, dicen pues aquí. Realmente no hay forma de saberlo, ¿no? Realmente se habla de una inmunidad aproximadamente de 3 a 4 meses, pero pues como te comento, los niños todavía se está estudiando todavía cómo se está comportando la enfermedad en los niños. Esto, yo no quiero que sea político, pero al final hay muchas lecturas. Es que se repite y bueno, ahora sí que con esta cerraríamos, doctor, se nos fue el tiempo volando. ¿Es recomendable regresar a clases? Yo creo que en este momento, si no existe un consenso, si no existe una mesa de diálogo con médicos, con psicólogos, que eso es algo también muy importante por todas las secuelas. Ahorita que platicábamos de secuelas, justamente las secuelas hemos observado mayor índice de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, cosas que también son importantes y que son secundarias o son una consecuencia del aislamiento que están sufriendo los niños. Yo creo que sería importante antes establecer a manera de consenso, ¿no? Mediante diversas expertos en diversos campos, antes de pensar y acondicionar sobre todo las escuelas, ¿no? Los centros educativos, finalmente para poder considerar un regreso sano. No podemos hablar ahorita que platicamos previamente de garantías, ¿no? Finalmente es difícil garantizar y todo lo que conlleva la responsabilidad, ¿no? Tanto para padres como para docentes en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sería no es prudente. Doctor, muchísimas gracias. Es el doctor Rodrigo González Luna, pediatra, inmunólogo y alergólogo. Ahorita subimos sus redes sociales, doctor, ahí porque hay muchas personas que quieren contactar, que quieren tener ahí por ahí más dudas. Entonces, bueno, le apreciamos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.